tantas cuestiones que van también como poblando nuestra agenda, la detención de Facundo Jones Guala. Y uno se pregunta, una nueva detención con todo lo que implica y con también, si se quiere, la animosidad que tiene el gobierno nacional y particularmente Patricia Bullrich con algunos referentes, y Facundo es uno de ellos. ¿Está en línea para contarnos un poco de esta situación? ¿Por qué está detenido? ¿Cuál es hoy la realidad que está viviendo Facundo Jones Guala? Está en línea Gustavo Franquet, que es su abogado defensor, uno de los abogados defensores, integrante de la gremial de abogados, a quien agradecemos este tiempito para conversar con nosotros. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde Misiones. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bueno, desde ya como siempre, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. Sí, no, ni hablar. Además, siempre es muy importante comunicar estas cosas, que se difundan, que se conozcan, pero creo que cada vez más importante y además por dos razones. Cada vez es más importante porque cada vez más están pisoteando todo, y cada vez más la impotencia de los abogados. Lo único que nos queda, por lo menos, es denunciar y difundir estas cosas, porque la verdad que en los tribunales es una plagadora esta política, en definitiva, y la verdad que es frustrante. Como abogados es frustrante porque ven que hacen lo que quieren, lo que se les antoja. ¿Por qué está detenido Facundo? Facundo está detenido en este momento, podríamos decir, después de un par de meses de supuestamente una investigación. Hubo una audiencia y entonces ahora el juez determinó la prisión preventiva y determinó por qué se lo va a seguir investigando. Entonces la respuesta sería que está detenido porque se lo está investigando por el delito de apología del delito, ¿no? De apología del delito. Y por tres formas diferentes que están en el Código Penal de asociación criminal. En realidad, ¿qué quiero decir cuando digo tres formas diferentes de asociación criminal? Lo que estoy diciendo es que después se determinará aparentemente en el curso de la investigación cuál es de esas formas de asociación criminal es la que se ajustaría a lo que se haya conseguido probar, digamos. Pero en realidad son las que se conocen básicamente como asociación ilícita, pero que en realidad gracias a nuestros legisladores, que todos los conocemos qué tipo de gente son, lo que tenemos es una inflación en el Código Penal de figuras de asociación ilícita diferentes, y cada una peor que la otra y cada una más grave que la otra. Entonces, yo estoy ahora acá para darte un poco de información, pero básicamente el tema es que si lo que se busca es atentar contra el orden constitucional, si la asociación criminal busca atentar contra el orden constitucional es una cosa, si la asociación criminal es una asociación criminal a secas es otra cosa, y si la asociación criminal además es para imponer las ideas por la fuerza es otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces después lo que dijo es, la acusación de la Fiscalía era esa, acusación asociación criminal, y había también acusado por incitación a la violencia y por intimidación pública. Eso el juez lo descartó, que no había elementos, y en realidad se basa la decisión del juez en definitiva en las palabras de Facundo en la presentación de un libro de poemas en una biblioteca popular de Bariloche, donde él hizo unas declaraciones políticas. También ahí el juez hace... Yo que en realidad me gustaría, si me permitís, más que... Porque me imagino que no dispondrán de demasiado tiempo, entonces por allá, más que explicar todas las cuestiones que cómo decidió el juez, cuestiones legales, me gustaría remarcar algunas cuestiones que todo el mundo las va a entender y que son muy graves, muy graves. Sí. Facundo, como dije, un día le notificaron, fuera de la casa, no sé si de la mamá o de la abuela, en Bariloche, y le dejaron una notificación que él recibió, porque la persona que atendió a la policía aceptó, si él vive acá o está acá, se le notificaron que estaba siendo investigado.
Entonces Facundo nos llamó a nosotros, nos asignó sus abogados, la gremial de abogados, el Eduardo Suárez y yo. Entonces nos presentamos ante la Fiscalía y dijimos, bueno, díganos por qué lo investigan. Y pasaron los días, pasaron un par de semanas y no nos contestaron. Entonces nosotros llamamos varias veces a la Fiscalía y una de las últimas veces que llamamos nos dicen, mira, hará una cosa, vuelva a presentar el pedido para que le conteste. Que yo, bueno, está bien. Volvimos a presentar el pedido y recibimos como respuesta un texto muy cortito que decía, por orden del señor juez no le vamos a dar ninguna información. Entonces nosotros ahí lo que hicimos fue, dijimos, no, lo dijimos directamente al juez, dijimos, a ver, señor, primero no sabemos en qué parte de la ley o del código, donde sea, dice que los jueces no le dan a los fiscales, pero bueno, es una nueva. Se supone que además, hasta en la Constitución, están separados los fiscales, el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial, no pertenece al Poder Judicial, así que por supuesto que no le pueden dar orden los jueces a los fiscales. Pero por lo menos, si nos van a contestar, que nos contesten además en qué artículo del código se basa esa decisión de no dar información. A la defensa, hay que decirlo, no a cualquiera. Exacto, no a cualquiera, a la defensa, que nos explique. Bien, entonces el juez ante esa presentación nuestra llamó a una audiencia, porque ahora todo es muy oral. La Fiscalía no quería esa audiencia porque decía que hay otro tipo de audiencias que son unilaterales, que las tienen solamente que la Fiscalía y el juez y nada más, y entendía que había que resolverlo en una audiencia unilateral. Se hizo la audiencia, y en la audiencia, por supuesto, estaba el juez, estaba la Fiscalía, estábamos los defensores, y estaba Facundo. O sea, estaba ahí. Y además explicó, porque la Fiscalía se preocupó mucho por preguntar de dónde vivía. Entonces él dijo, mire, yo vivo en Meleque, pero por empezar tengo, digamos, familia, él tiene familia en todo lo que es lo que se llama la comarca andina, en Bariloche, por un lado a una distancia de varios kilómetros, tiene la mamá, tiene la abuela, tiene familia en el Bolsón, tiene familia en Esquel, tiene familia por todos esos lugares, pero además explicó que él trabaja en el campo, y que trabaja en el campo haciendo changas. Entonces va de un lado para el otro, de acuerdo a donde salen las changas, para hacer trabajitos que surgen en el campo para ser temporario, digamos, ¿no? Bien. Y dijo, pero el domicilio, bueno, en el Leque, en la comunidad del Leque, bien, perfecto. Entonces ahí lo que nos dijo el juez es, bueno, tampoco le vamos a decir por qué lo están investigando, pero sí le puedo decir que el secreto de sumario, digamos que ahora se llama de otra manera, se llama reserva, es hasta el 12 de junio, o sea, si no me equivoco, ayer, ¿no? Entonces cuando se vencía el plazo ese, el 12 de junio, lo que no nos quedó claro, pero en principio la Fiscalía tenía la posibilidad de pedir una prórroga de la reserva, del secreto, o tenía que pedir al juez que llamara a una audiencia del artículo 258, que es una audiencia de formalización de la acusación. No, miento, la acusación no, de la investigación. Bien. Ahora hablando de un código nuevo, ¿no? Les pido disculpas por, a veces me equivoco con los términos porque los han cambiado, por alguna razón han decidido que lo mismo que antes llamaba de una manera se llama de otro, pero es lo mismo, pero entonces hay que acostumbrarse a los nuevos nombres. Como no es secreto de sumario, sino reserva de la investigación. Entonces esa es la posibilidad, que llamara a una audiencia para formalizar la investigación. El domingo a la noche, a las 9 de la noche, Facundo toma más temprano toma un micro en Bariloche para el Bolsón. Y cuando se baja en el Bolsón, llega la Policía Federal, Policía de Civil, entiendo yo, que evidentemente venían siguiendo el micro, y lo detienen. Y entonces, eso fue alrededor de las 9 de la noche, a las 9:30, alguna persona que estaba en la terminal avisó, y nosotros nos avisaron más o menos a esa hora, que lo habían detenido, gente del Bolsón nos avisó, pero además simultáneamente ya había salido en el diario La Nación la información, la foto de Facundo Molares detenido, Facundo Molares fue pobre, Facundo es otro defendido que hemos tenido en esos tribunales, justamente, en la misma situación y también en Rawson. Facundo Yoneguala salió en La Nación, fue detenido, la foto en la terminal de ómnibus, etcétera, eso salió en La Nación como a las 9 de la noche. Bien. Obviamente, ¿qué supone uno que pasó? Bueno, una orden del juez, finalmente, el juez le dio una orden a la policía para detenerlo. Pero
después, como a las 3:30 de la mañana, me llaman a mí, yo atiendo y me llama una persona que se presenta como oficial de inteligencia de la Policía Federal y me dice que han procedido a detener a Facundo por orden del juez tal y por orden de la Fiscalía y con el expediente tal, y que Facundo les dio mi teléfono y me llamaban a mí. Entonces yo le digo, bueno, quiero hablar con Facundo, y me dice, no, tengo que consultar a la Fiscalía, y después no me llamaron nunca más, no me comunicaron con Facundo. Bien. Pero mientras tanto, un periodista, con fuentes que sabe mucho mejor que los abogados que lo que pasa, me dice, no, lo detuvieron sin orden de detención. Y yo, ¿cómo sin orden de detención? Y efectivamente, Facundo estaba detenido a las 9 de la noche sin orden de detención. Y a la hora que me llamaron, que le acababan de recién de comunicar a Facundo, lo mismo que me comunicaban a mí, es porque recién ahí llegó la orden de detención. No hay ninguna manera de detener a una persona en el código que no sea en flagrancia de delito, cosa que acá no existió, o que estuviera prófuga y fuera capturada, o no hay manera de detener a una persona si no es con una orden de un juez. Eso es lo que dice la ley, lo que dice el código, lo que a cualquiera te parece lógico, o nos parece a todos lógico. Gustavo, mientras te escucho y un poco pensando en los comunicados que ustedes fueron compartiendo también, para ir dimensionando las irregularidades que aparecen en esta causa y que se pretende como normalizar también, ¿no? Que vayamos naturalizando. Hablaste de detención sin orden judicial. Antes hablaste de que estuvieron haciendo inteligencia sobre Facundo, es decir, una serie de límites que van como corriendo en este nuevo escenario. Sí, absolutamente. Lo más grave viene después, justamente. Esto es grave, pero lo más grave viene después, porque justamente lo que vos estás diciendo. ¿Qué pasa después? Nosotros después lo llevan a Facundo preso, y entonces yo llamo a la Policía Federal para hablar con él. Entonces, le hablé varias veces, y todas las veces que hablé pasó lo mismo. Facundo me dice, mirá, te advierto que acá está puesto el parlante y el teléfono, y acá hay 2 o 3 policías escuchando la conversación. Pero bueno, pero es una conversación entre abogado y defendido, no puede ser escuchada por nadie, y menos por la policía. Bueno, bien, perfecto. Y después, resulta cuando nos dicen finalmente, después de más de 24 horas, nos informan que se hace la audiencia, nos informan un día a 3 de la tarde para el otro día a las 9 de la mañana. Después también ahí surgió el tema de la publicidad, el tema de que no había manera de que se difundiera la audiencia, pero es otro tema. Pero ahí, entonces yo ahí ya digo, no, a ver, yo necesito hablar con mi defendido a solas antes de la audiencia. Yo no voy a ir a una audiencia si no hablo primero a solas con mi defendido de qué es lo que va a pasar en la audiencia y qué es lo que vamos a hacer en la audiencia. Entonces me dicen los policías, no, pero nosotros no podemos, tenemos que estar acá. Yo dije, bueno, ¿sabe qué? No quiero hacer la conexión. No quiero la videoconferencia, no quiero la llamada telefónica, no quiero nada. Y ahora voy a avisar al juzgado que nosotros no vamos a presentar a la audiencia porque así no se puede. Entonces sí, la policía ahí llamó al juzgado ahí en Bariloche y se ve que le dijeron, bueno, está bien, dele un teléfono y déjelo en una celda solo que hable. Con lo cual, por supuesto, fue muy limitado porque pude hablar solamente uno de nosotros. La idea nuestra era hacer una conferencia con Eduardo, con el otro abogado, y no pudimos, con el negro, porque le dieron un teléfono, no tenía WhatsApp, no se pudo. Nos presentamos en la audiencia y, como decía, incluso la cosa se agrava. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, por ejemplo, respecto al tema de la investigación, del espionaje que hicieron sobre él, no solo alegremente mostró fotografías, me decía la mamá de Facundo, que incluía, por ejemplo, a la hija menor de ella, que estaba en la fotografía, y que la Fiscalía la expuso ahí delante de todo el mundo, la foto de ella caminando en la casa de la abuela, y todo así, sin ningún tipo de inconveniente, sino que además la Fiscalía pidió la prisión preventiva porque dice que el problema era que lo veníamos siguiendo para todos lados y había momentos en que no lo podíamos encontrar. Entonces la persona tiene que estar presa porque se mueve mucho y va de un lado para el otro y entonces no sabemos dónde vive y además encima a veces no lo podemos seguir. Ese es el argumento que dio la Fiscalía y el juez aceptó. Por supuesto nosotros dijimos, por empezar él ya explicó que él trabaja en el campo, que esa es su vida, él de acá y allá. Pero además, cuando hicimos la audiencia anterior, que yo comenté,
Jamás el juez dijo, ni nadie, le vamos a poner restricción, no se puede mover, no tiene que... Nada, él estaba como... Es como si ahora a vos o a mí nos dicen, le vamos a meter prisión porque vos te movés mucho. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Por qué me voy a mover? ¿Por qué no me puedo mover? Por las dudas que me estén vigilando. Y entonces le estoy complicando el espionaje. Bueno, pero después además el juez, nosotros pensamos, dijimos, el juez ahora va a venir, y mal lo dijimos, nosotros queremos ver la documentación de la hora que fue detenido y la hora que se emitió la orden de detención, porque pensamos nos van a querer hacer trampa, nos van a querer mostrar una orden de detención previa a la hora, pero el juez no, el juez dijo, sí, la orden de detención fue 5 horas después, pero en realidad, dijo el juez, explicándolo con el artículo del código, en realidad de cualquier manera lo íbamos a detener y íbamos a poner prisión preventiva, así que ¿cuál es el problema de que en vez de que primero yo dé la orden y después lo detengan, primero lo detengan y yo después la orden? Sí, de cualquier manera iba a ser así. O sea, convalidó todas las irregularidades, digamos. Exacto, sí, ni siquiera la negó. Es más, cuando después de esa audiencia nos dan acceso al legajo de investigaciones, sí, ahí está, el juez lo hizo por WhatsApp, además, ¿no? Una cosa bastante llamativa, un largo texto de WhatsApp. Y además hubo algunas cuestiones más en el medio que son anecdóticas, por ejemplo, que el primer intento que hicieron de que el juez firmara la fiscalía, porque claro, la policía se iba comunicando con la fiscalía y evidentemente simultáneamente que estaban dispuestos a capturar a Facundo, la fiscalía empezó el trámite como a las 9 de la noche de pedirle al juez el pedido de captura, la orden de captura. Y entonces la fiscalía le presenta al juez un papel firmado por los fiscales. Resulta que en la firma del fiscal, de uno de los fiscales, la fecha que figuraba bajo la firma era de abril. Y entonces el juzgado lo devolvieron, le dijeron, no, ¿por qué no? O sea, es como si yo te firmara un papel en blanco con fecha de hoy, será de acá a 3 meses. Entonces el juzgado lo devolvieron y dijeron, no, miren, no pueden presentar una firma de un fiscal con la fecha de firma de hace 3 meses. Tiene que ser ahora. Bueno, entonces se arreglaron eso. Después la misma fuente que conoce muy bien todo esto, que me dieron detalles, periodística, ¿no? Obviamente no periodismo alternativo, ni comunitario, ni nada por el estilo, sino de medios importantes nacionales y que tienen acceso a las fuentes, de ese tipo de fuentes, además. A ese tipo de fuentes, me dieron la información que después yo la vi ahí en el expediente, o sea que conocen muy bien todo, y esa gente, en realidad el juez no quería firmar, por eso se demoró todo hasta las 3 de la mañana, hasta que al final, ¿qué pasó? Claro, le hicieron ver, Patricia Burri, no sé quién, dijo, pero ya salieron todos los diarios a las 9 de la noche que estaba detenido, si ahora vos no firmás, ¿qué explicación vamos a dar? Y bueno, finalmente el juez que hizo firmó. Y después se presentó a una audiencia a decir, bueno, sí, yo firmé 5 horas después, pero eso está bien, no pasa nada. Gustavo, ¿y cómo sigue? Él está ahora detenido de forma preventiva porque dictaron la prisión preventiva. ¿Y dónde está? ¿Cómo sigue su situación, además? Bueno, su situación sigue en esos mismos términos. Yo acabo... Hasta recién, hace un rato acabo de hablar con él, hace una hora tal vez, pero además acabo de llamar de telefónica, juzgado, bueno, 20.000 cosas. Hablé todo el día con la gente de la cárcel de Rawson, y siguen los mismos términos. En realidad, Facundo, incluso el propio personal ahí, digamos, incauto del servicio penitenciario, hoy a la mañana me decían, no, bueno, ahora seguramente le van a hacer unas entrevistas y después lo pasan a un pabellón. Ah, bueno, ¿cuándo? ¿Y eso cuándo es? Ahora llamo, no, después del mediodía llame que ya va a estar en el pabellón. Entonces cuando llamo al mediodía, me dicen, no, todavía está en la misma situación, a ver, dime a ver con quién hablo. Entonces termino hablando con el responsable, el jefe del área de seguridad del pabellón, ¿no? El jefe de seguridad, perdón, el pabellón no, el jefe de seguridad del penal de Rawson. Y él me dice, no, le digo, pero me dijeron que va a haber una entrevista y que después dice, no, esto se decide en las instancias superiores, yo creo que mencionó Buenos Aires, y obviamente el director del penal, y él está acá en el área de seguridad, y a mí, hasta que no me digan que nada, yo va a estar acá. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, en los hechos significa que Facundo está aislado, en una celda, yo hablé con él, está muy bien, tiene frío, quiere tomar mate, pero más allá de eso no lo está maltratando, pero lo tienen aislado. Pero además, el aislamiento significa que los únicos que en principio pueden hablar con él
somos los abogados, porque ahí no hay teléfono ahí para llamarlo, como ocurre en los pabellones normales, donde uno tiene un teléfono y uno llama y habla con la persona. O que él puede llamar para afuera. No, acá no hay nada de eso. Todo está aislado. Está incomunicado, sacando para los abogados. Pero ¿y entonces, por qué? ¿Por qué estaría incomunicado alguien así? Porque evidentemente es un terrorista peligroso y estas cosas las decide Patricia Burrich, que es la jefa además del servicio penitenciario. Porque hay que tomar en cuenta que hasta este gobierno, también además, el Servicio Penitenciario Federal dependía del Ministerio de Justicia, pero ahora depende del Ministerio de Seguridad, que la jefa es la misma que la Policía Federal, ¿no? Entonces, pero además, entonces yo lo que digo es, bueno, mire, como no puedo hablar con él porque no estoy en pabellón, entonces lo que necesito hablar con él, soy abogado, así que por favor habilíteme una videoconferencia con él. Y ayer tuvimos una. Me dice, sí, no hay problema, mándeme un correo con el enlace y todo, y nosotros le habilitamos. Bueno, bárbaro, mando el correo. Te responden el correo, me dicen, bueno, listo, tenemos turno para el martes 17 al mediodía. Digo, no, pero yo necesito hablar ahora, y no tengo otra manera de hablar que no sea... Además, un abogado no tiene que hablar con la línea del pabellón, claro. ¿no? Pero lo que pasa es que ahí hay una cuestión, que cuando nosotros hicimos la audiencia, le dijimos al juez, esta audiencia tiene que ser pública, tiene que haber un enlace de YouTube o un de Zoom para que en general cualquiera la pueda ver, pero además particularmente el periodismo, pero además también la familia, porque en la familia hay gente muy mayor, y hay gente que vive muy lejos, no pueden venir hasta Bariloche para hacer cola a ver si tienen suerte y entran a una salita de 10 personas. Entonces, para que sea público tiene que... Porque además, cuando a ellos les conviene, y les convino en su momento, nos impusieron a los abogados todo el sistema por Zoom. Ya se hacen juicios orales por Zoom. Y hay que hablar con los testigos ¿Por qué razón ahora resulta? Entonces, ¿qué nos contestó el juez? Nos dijo, bueno, esta audiencia es pública porque acá hay gente. Tipo, si quieren ver la audiencia, vengan, hagan la cola y si pueden entrar, entren y la ven. Entonces, por eso es pública. Y acá es lo mismo. ¿Qué nos dicen? O no lo dijeron, pero ¿qué es lo que nos van a decir a los abogados? Si reclamamos esto, que me dieron un turno para el martes, y yo soy el abogado, tengo que hablar con él. Y me dijeron, lo que pasa es que el problema es que la sala está reservada porque hay montones de presos que tienen que hablar con la fiscalía, con el juzgado, con esto, con lo otro. Y lo que queda ahí dando vuelta es, si usted quiere hablar, está tan necesitado de hablar con su defendido, venga hasta acá, hasta Rawson, pida entrar, que lo vamos a dejar entrar. Gustavo, una consulta ahí también. Desde el lugar donde lo detienen, ¿es mucha la distancia de Rawson? ¿Por qué disponen su detención en ese penal, en la provincia de Chubut? Está bien. No, eso es bastante sencillo y esto es bastante común. No es que esté bien. Nosotros sabíamos que iba a pasar eso, se lo dijimos a todos, a él y a todos. El tema es así, a él lo detienen en Bolsón, se lo llevan a Bariloche porque el juzgado está en Bariloche. Y permanece detenido un par de días en la comisaría, en la delegación de la Policía Federal de Bariloche. Pero después tiene que llevar a un penal. Las alternativas son, porque hay en la Patagonia, hay, hasta donde yo sé, 2 penales federales. Uno que es el de Esquel y otro que es el de Rawson. Y después para mujeres, por ejemplo, como fue el caso de la Lamien, cuando la metieron presa, que estaba el más cercano es en Santa Rosa, La Pampa, o el 6. Bien, no hay en la Patagonia para mujeres. Cárceles federales, me refiero. Por supuesto. Bueno, la cuestión es que, ¿cuál es el tema? Ya lo sabíamos nosotros justamente por la situación de Facundo Molares. Cuando Facundo Molares cayó preso, el juez dijo, bueno, llévenlo acá a la unidad de que estaba ahí, ahí nomás. Y lo llevaron. Y al otro día vino el Servicio Penitenciario Federal, estamos hablando de la época de Alberto Fernández, ¿no? Entonces vino el Servicio Penitenciario Federal, donde además, como dije antes, el Servicio Penitenciario Federal dependía del Ministerio de Justicia, ¿no? De seguridad. Entonces lo fueron a buscar y se lo llevaron a Rawson. Entonces nosotros fuimos al juez y dijimos, pero señor juez, usted dio la orden de que lo llevaran a aquel. ¿Dónde está la orden que dio usted de que se lo lleven a Rawson? Y el juez nos contestó, mire, ven el artículo de la ley y aquel decreto reglamentario, además está la reglamentación interna de qué, lo que deciden dónde van los presos no son los jueces, sino el Servicio Penitenciario Federal. Y las razones que dio en aquel momento el Servicio Penitenciario Federal, nosotros incluso llegamos a tener una audiencia acá en la sede central con la interventora Garribós de Réboli, que era una jueza de justicia legítima ya retirada, y el gobierno de Alberto Fernández la puso de interventora del servicio penitenciario, donde ella nos dijo lo mismo que habían dicho
las otras instancias del Servicio Penitenciario Federal. Facundo Molares es una persona altamente peligrosa, y el penal de Esquel, la unidad penal de Esquel, no es para personas peligrosas, porque es para de mínima peligrosidad y no tiene murallas, por ejemplo, alrededor, y es un régimen abierto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como es una persona muy peligrosa y es una cuestión de seguridad, tenemos que llevarlo, la inteligencia de los servicios penitenciarios dice que hay que llevarlo a Rawson. Entonces nosotros sabíamos que iba a pasar esto, que a Mundo lo iban a llevar en la Patagonia a Rawson. Efectivamente lo llevaron, pero además ahora graban, porque Facundo Molares fue a un pabellón común, y hasta ahora a Facundo lo tienen aislado, incomunicado incluso, porque además ya nos avisaron que nosotros, como él no hay manera telefónica, y nos avisaron ya que hasta el martes, porque es feriado el lunes, no vamos a poder tampoco los abogados comunicarnos con él ni siquiera por videollamada. Así que, no sé, yo estoy pensando seriamente que vamos a presentar en las corpus, esto sigue así mañana, porque tampoco no hay un plazo para que lo decida el Servicio Penitenciario Federal. Si lo dejan ahí, si lo sacan, si lo llevan a un pabellón, cuándo lo van a hacer. No hay una reglamentación que diga... O sea, lo lógico es que no lo pueden tener así. Y por lo tanto, como no lo pueden tener así, tampoco hay una reglamentación que diga cuánto tiempo no lo pueden tener así. Simplemente no lo pueden tener así. Entonces ahora está ahí. Y no se le puede entrar... hasta por lo menos hasta el lunes, y con el lunes con mucho trámite, y según ellos, por generosidad, puede llegar a ser que le permitan entrar ropa, porque no tiene ropa, y tiene frío, y no sé, yerba para tomar un mate, y además otro problema, y es que todavía las cosas que él tenía encima, la ropa, lo que tenía en la mochila, no se lo entregan, no se sabe bien por qué, y por ejemplo ahí él necesita hacer algún tipo de ceremonia religiosa propia de su identidad mapuche, pero las cosas que necesita no se las dan porque están en la mochila, y bueno, una serie de cuestiones así. Gustavo, bueno, seguramente vamos a volver a charlar porque mientras te escuchaba uno va dimensionando cómo va complicándose, digamos, y va complejizándose también la situación en todo nuestro sistema judicial y nuestro sistema carcelario también, ¿no? Te escucho y me remite inevitablemente a lo que está pasando con las presas políticas paraguayas que están en Mingaguazú, salvando todas las distancias, pero cómo van agravando las condiciones para ciertos referentes también, ¿no? Gustavo, te agradecemos mucho este tiempo aquí en la radio de la universidad. No, Alicia, como repito, bueno, primero a mí también me hace acordar a la situación de las tres compañías en Paraguay, obviamente, y después repetir el agradecimiento a ustedes, porque, insisto, es tanta la impotencia que sentimos como profesionales, como abogados, tratando de hacer lo mínimo, lo que se supone que tiene que hacerse de acuerdo a lo que dice la ley, y nos pasan estas cosas, que lo único que nos queda y que sirve y que sentimos... Usted tiene 30 minutos. Es denunciarlo, hacerlo público, difundirlo. Así que lo que queda es el agradecimiento para ustedes que lo hacen posible. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con eso que se metía ahí, ese mensaje.